¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Reina Luna. Saludo con gusto y con mucha preocupación también. Estamos en la frontera México-Estados Unidos. Hoy me acompaña Rosa García, una mujer que por 11 años continuos de su vida ha buscado a su hija Dulce, desaparecida en San Fernando en mayo de 2012. La casa de Rosa García fue prácticamente, pues, volteada, patas para arriba, dijéramos, por presuntos policías la madrugada del domingo o del lunes. Vamos a saludar a Rosa y a decirle muchas gracias. Hemos retrasado la entrevista porque Rosa estaba rindiendo declaración ante las autoridades correspondientes. Gracias a todos que nos esperaron. Rosa García, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa. Voy saliendo de hacer mi declaración de los hechos ocurridos en mi casa, donde me la vandalizaron, me la destruyeron y me robaron pertenencias de mi casa. Responsabilizo yo a las autoridades GOPES, estatales y Marina, porque fueron los que estuvieron en ese momento, en esas calles, buscando algo, pero no hacen su trabajo correctamente porque no traen sus investigaciones como deben de ser. O sea, se meten a cualquier casa a hacer sus cosas, a romper cosas, a destruir, a robar. Y eso no se los voy a permitir a ellos, porque ellos están para protegernos, no para delincuenciar. ¿Sí? Ahorita hice ya mi denuncia donde yo los responsabilizo de todo lo que hicieron dentro de mi domicilio y los responsabilizo a ellos de lo que me pase a mí, a mis hijas y a toda mi familia. Que quede bien claro y que quede bien escuchado, la señora García está responsabilizando a las autoridades de cualquier cosa que pueda ocurrirle a ella o a su familia. Esto porque le vandalizaron, le destruyeron y le robaron pertenencias en su propio domicilio en San Fernando la madrugada del domingo. Pregunta, Rosa, ¿cómo sabes que fueron policías? Porque en la cuadra hay más familias que están afectadas, que fueron dañadas también al igual, ¿sí? Y están también mis cámaras de circuito cerrado donde ya hay un peritaje, donde ya se está llevando a cabo toda la investigación de todo lo que tiene que ir en proceso. Estamos esperando las respuestas de las cámaras, de todo lo que salga, me lo tienen que notificar, porque no quiero que vayan a salir con que se perdieron los discos o que no tiene información algún disco de la caja fuerte del circuito cerrado. Entonces, ahorita es lo que estoy esperando. Me dijeron que para en la tarde o para mañana más tardar ya estaba todas las respuestas de lo que se va a evidenciar sobre lo que hicieron dentro de mi casa. Definitivamente no tenía la menor idea que se trataba de tu casa, Rosa. Pues yo pienso que no, porque ellos tal vez traerían algún lugar o alguna casa y agarraron parejo. Y pues entonces, como nosotros, como máxima autoridad, ¿en quién vamos a confiar ya? ¿En quién? Si ellos están para protegernos, no para destruirnos. Definitivamente, Rosa, estamos hablando de que varias personas de la misma zona donde vive la señora Rosa García fueron atracados, fueron vandalizados, destruyeron sus propiedades y además le robaron pertenencias. ¿De qué policías estamos hablando, Rosa? De una policía delincuencial. De una policía que pues ya no le podemos llamar seguridad. Porque Rosa, ellos están para cuidarnos. Definitivamente, pero estamos hablando de la policía, de la guardia, de la marina. Estamos hablando de GOPES, ¿quiénes fueron? GOPES, marina y estatales, y quien resulte responsable más. GOPES, marina y estatales y quien resulte responsable. Digo, ¿esto qué es? ¡Qué barbaridad! Que con estos policías, ¿para qué queremos delincuentes, señores? No, con ellos tenemos, ¿sí?
Qué grave, Rosa. Permítame, por favor, hacer un paréntesis en esta plática. Conozco a Rosa desde hace muchos años. He seguido su trayectoria. Me parece una mujer muy fuerte, muy capaz, muy inteligente y sobre todo una madre que, repito, por 11 años, día y noche, ha dedicado su vida a buscar a su hija Dulce. Ella ha arado los campos tamaulipecos, ciudad por ciudad, espacio por espacio, ha peinado prácticamente gran parte del estado buscando los restos de su hija. Entonces, la conozco, sé de su trayectoria y me llamó mucho la atención. Y sinceramente, esta mañana cuando ella se puso en contacto conmigo para comunicarme lo que había pasado, de veras que no podía creerlo porque dije, ¿cómo es posible? Se trata de Rosa García. Definitivamente esos policías no tenían la menor idea porque bien dice el dicho, Dios, el diablo sabe a quién se le aparece, ¿verdad? Y Rosa es una mujer fuerte y una mujer con mucha credibilidad y además con mucho cariño de parte de Tamaulipas. Rosa, ¿cuál es tu llamado al gobernador Américo Villarreal? Mi llamado al gobierno del estado es: ¿qué está pasando con la seguridad que tenemos en nuestro estado? Yo, lo que más me duele es que me destruyeron la recámara de mi hija que por años tengo ahí. Eso es lo que me está matando, que me destruyeron todo lo de mi hija, todo. Eso no se lo voy a permitir al gobierno, jamás se lo voy a permitir al gobierno, porque por 11 años tengo todas las cosas de mi hija y me las han destruido. No tienen perdón. Y definitivamente qué bueno, Rosa, que hiciste la denuncia, qué bueno que saliste ya de las oficinas, que has sentado un precedente. Ahí la estamos viendo, la denuncia hecha por Rosa hace unos momentos ante las autoridades correspondientes por lo que ocurrió en su residencia. ¿Qué te dijeron allí, Rosa? ¿Me guardaste un disco, un tape con video de lo que pasó? ¿Hiciste alguna copia? Bueno, solamente tomé, o sea, lo único que tengo es esto, no saqué video del momento en que me estaba haciendo la declaración, ¿no? Porque estoy viviendo unos momentos muy difíciles de dolor por lo que me hicieron en la recámara de mi hija. Me han destruido todo lo que yo tenía por tantos años guardado de mi hija. Me lo destruyeron. Lo lamento mucho, Rosa, lo lamento muchísimo. Sé que es muy difícil todo esto para ti, estar en este momento platicándome. Sé que es complicado y sí, de veras que a veces odio ser periodista porque en estos momentos yo no quisiera estarte entrevistando. Yo te dejo en libertad que me digas adiós, Reina, y acabamos la entrevista. Quiero decirte que te aprecio mucho y espero que se haga justicia en esto. claro que se tiene que hacer justicia, claro que sí, porque la justicia, si la ley no la hace, la vamos a hacer nosotros. Ya todas mis compañeras me van a apoyar si lo necesitamos. Ya muchas compañeras me han hablado y me han dicho que están para apoyarme al 100, porque entonces, ¿qué estamos esperando de las autoridades? ¿Cuál es la seguridad que nos brindan? Rosa, lamento mucho, de verdad, no tengo palabras para decirte, en serio, es terrible lo que te está pasando. Te quiero decir muchas gracias por esta entrevista y esperamos realmente que haya una respuesta, que se sepa, que se castigue como se debe a los culpables y que la recámara de tu hija vuelva al estado original que estaba, porque finalmente, ¿quién es un puñado de policías para entrar a un lugar y romperte el recuerdo de tu niña? Así es. Gracias, Muy Rosa. triste. Voy a dejar irte. Te Gracias. agradezco esta entrevista. Gracias. Bye bye. Gracias, hasta luego. Les comento que en unos momentos vamos a tener una entrevista con el señor
Oscar Aldrete. Él es un politólogo especializado en cuestiones, pues obviamente queremos platicar esta tarde sobre la cuestión de las elecciones en México. Hay una gran cantidad, le suplico un momentito. Aquí ya tenemos a Oscar. Gracias, Rosa. Recibe un abrazo. Vamos a platicar justamente sobre la cuestión electoral en Tamaulipas. En 2024 hay elecciones presidenciales y, señores, hay un mundo de candidatos. Todo mundo quiere ser presidente. De verdad que han choteado la política, por Dios. Oscar Aldrete, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto en tenerte aquí. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Gracias, muy bien, Oscar, gracias por estar aquí. Estamos hablando, vamos a tener una entrevista muy difícil con una mujer muy admirable, una mujer, Rosa García, que en mayo de 2012 ella y su hija fueron secuestradas en San Fernando, Tamaulipas. Al poco tiempo de ser secuestrada, ella pudo zafarse, pudo escapar, pero su hija no. Su hija se llama Dulce, o se llamaba Dulce, y tenía en ese tiempo 23 años. La noche del domingo, la casa de Rosa García en San Fernando, al igual que muchas otras residencias ubicadas en la misma zona, fueron vandalizadas, fueron destruidas parte de la propiedad y, curiosamente, se les robó pertenencias. Una situación que ella hace la denuncia, incluso acaba de salir de la agencia del Ministerio Público y denuncia directamente a los COPES, a la Marina y a los estatales de haber cometido este atraco. Lo importante en el caso de Rosa es que ella tenía montadas cámaras de seguridad y allí quedó todo grabado. Entonces, Oscar, una situación bastante complicada ocurrida en Tamaulipas. La señora, el cuarto de su hija, que desde mayo del 2012, Rosa no lo había movido, porque le quedó el recuerdo, se quedó con el cuarto intacto. Pues estos fulanos, porque yo no sé cómo llamarles, le destrozaron el cuarto de su hija. ¿Qué derecho tienen para entrar a una residencia y hacer este tipo de cosas? Y no nada más a ella, a varios de la misma zona. Entonces, ¿dónde estamos parados? Gracias, Oscar. Es un tema muy delicado lo que aborda. Buenas tardes para ti y tu auditorio y la señora, pues, híjole, ¿qué podemos decir ahí? El tema de la violencia en la entidad Tamaulipas es histórico. La impunidad sigue siendo un referente que no ayuda en nada a generar gobernabilidad. Y casos como el de la señora, hay cientos. Son temas muy delicados, son temas que realmente nos preocupan y ocupan a la vez, de ver cómo una autoridad históricamente sucumbe ante la delincuencia. Y reitero, cuando se materializa la impunidad, Reina, nos arroja lecturas muy preocupantes de que el Estado está claudicando al Estado constitucional, que tiene como premisa fundamental garantizarle la vida a sus ciudadanos, a los gobernados. Y cuando no es así, cuando le arrebatan la vida delincuentes o especímenes que no tienen moral ni ética, y no hay una autoridad que ponga un freno, que nos garantice el combate a la delincuencia en sus diversas modalidades, pues francamente, debo decirlo con todas sus letras, estamos en estado de indefensión. Indefensión total. Bueno, déjame decirte que mucha razón tienes. El peligro aquí es que cuando tenemos el nivel de impunidad que existe, esto no es más que una invitación al crimen. Si no estamos solucionando los problemas, si no estamos castigando a los culpables, estamos diciendo, señores, aquí estamos, vengan, delincan, mátenos. Es terrible lo que está ocurriendo. Y cuando pasa a una persona que ha sufrido demasiado y que hemos visto su sufrimiento por años, pues no se vale, señores. Pero bueno, el tema de hoy que nos tiene platicando con un gran politólogo que es Oscar Aldrete, que tenemos que cambiar el tema, Oscar, porque la idea era platicar de esto, de los presidenciables.
Oye, estoy sorprendida que cada vez veo nuevos nombres, que ya nada más le falta a Griselda querer ser presidenta, de verdad. Todo el mundo quiere ser presidente en México. ¿Podemos llamar esto como el choteo de la política? Es la degradación, es la degradación del régimen político que cada periodo electivo nos damos cuenta de la rudimentaria que es la democracia en México. La democracia representativa, que para la ilustración de tu amplio auditorio somos de la peor de América Latina, en rendimiento, eficacia legislativa, en eficacia ejecutiva, y obviamente pues ese elemento nos deja lecturas muy preocupantes. Se ha convertido esto en un mercado donde la oferta de gobernar, pues vaya, todo el mundo se siente con derecho. Claro, pues vaya, pues dicen, bueno, pues el nivel de gobernabilidad en México de eficacia es mínima, pues si ya fue Cuauhtémoc Blanco, pues si ya fue fulana la actriz Carmen Salinas, si ya fue Salgado Macedonio, yo, ¿por qué no? Y obviamente ese tipo de paradigmas no ayudan en nada a darle seriedad primero al ejercicio del poder, a entender que el Estado mexicano requiere de perfiles competitivos y dejar que esto, mira, el ejercicio del poder está convertido en una romería, en algo que asemeja a una borrachera que no conoce límites, a que no estamos dignificando las instituciones del Estado, mira cómo andan sucumbiendo. Es decir, en México atraviesa una crisis profunda en cuanto a gobernabilidad y producto de la corrupción, de la impunidad y un referente malísimo que tenemos en México, que son los partidos políticos. Los partidos políticos, para tu amplio auditorio en México, son la plataforma de acceso al poder, son la plataforma que ordena, con unas comillas enormes, a la población. Y decía Hans Kelsen, el gran pensador alemán, que no se concibe el quehacer político sin los partidos políticos. Yo creo que se refería a Europa, no a América Latina. Los partidos políticos se han convertido en una situación muy compleja el ejercicio del poder porque venden, pues usufructúan, rentan la sigla electoral de moda, con dinero obviamente, para que llegue cualquier persona sin el menor requisito de elegibilidad, competitividad. Y obviamente, si tienes un sistema de partidos así de frívolo, así de no efectivo, pues no esperemos, Reina, un ejercicio del poder eficaz o al menos moralmente ético. Por eso es que en la comparación lógica de política comparada con los Estados Unidos, pues allá nos dan muestra de cómo respetan las instituciones, salvo Donald Trump, el oligofrénico personaje ese, es el único que ha roto los paradigmas, porque de ahí en fuera, todos los personajes emanados del Partido Republicano o el Demócrata privilegian las instituciones, porque ahí radica la fortaleza del imperio yanqui llamado. Aquí le pasas por encima las instituciones, pero con singular alegría. El mismo presidente ha dicho, no, hombre, no me vengan con que las leyes rigen al Estado mexicano. Oye, ¿cómo no? Estados Unidos tiene una constitución que juran con su mano derecha cada gobernante que asume la primera magistratura federal. Y en México tenemos una norma de 136 artículos que le pasan por encima constantemente a este instrumento que debe ser el alma rectora de la vida comunitaria de los mexicanos, y respetarla conlleva gobernabilidad. Respetar el marco normativo, el llamado Pacto Federalista, te da elementos para dignificar el quehacer y para darle a la gente la certeza, a los millones de mexicanos que ya no creemos en el régimen, de que estamos oxigenándolo y que podemos pensar que la ruta de México no va a ser como Estados Unidos nunca, pero sí vamos en la ruta de construir instituciones sólidas. Mira ahora el conflicto que tenemos. Claro que sí, adelante, Reina. México puede ser mejor que los Estados Unidos. Mi querido Oscar, en todos lados se cuecen habas. Aquí tenemos un problema migratorio gravísimo
Y los partidos políticos se avientan la pelotita, o sea, agarran al pobre migrante de rehén, meten cuestiones que nada que ver. Es como, Dios, se les ha olvidado el concepto, la definición de la política es en búsqueda del bien común, no del bien de sus bolsillos o de sus partidos. Tanto demócratas como republicanos se avientan una pelotita migrante y nadie arregla el problema y tienen a millones de personas viviendo en los Estados Unidos sin un documento migratorio que los ayude, gente que está explotada y que realmente no seamos hipócritas. Al gobierno, a los empresarios, a mucha gente les conviene porque no les pagan el dinero que deben, les pagan mucho menos. Entonces, es conveniente para un gobierno tener a la gente en esta ambivalencia de que no pueden tener una solución a su problema migratorio. Tenemos alrededor de 20,000 migrantes en la frontera de Tamaulipas y cada mes Estados Unidos va a echar a 30,000 más. ¿Qué va a hacer la frontera mexicana con todo esto? ¿Por qué Estados Unidos no arregla el problema de una buena vez? A donde voy es que tanto este país, Estados Unidos, que puede ser wow para todo el mundo, hay que ver quienes vivimos aquí si realmente es un país wow. Y muchos podrán decirme, pues vete a tu país, pues no. Bueno, pues estoy en los dos, ¿verdad? Pues lo que quiero decir es esto. México puede ser superior a cualquier otro país. México tiene todo para ser grande y sobre todo tiene sus mexicanos, que es lo mejor de todo. Pero, como te decía, todos los países tienen sus problemas y Estados Unidos tiene sus problemas. Porque mira, estamos hablando, o sea, a los mexicanos nos demonizan que son secuestradores, narcotraficantes, sucios y lo que quieras. Mira qué interesante. Ayer la Fiscalía Federal me envió un comunicado de prensa en el que decía que un hombre había invitado a otro hombre de Texas, a Reynosa, porque había una magnífica oportunidad de trabajo. El hombre, se va primero el invitador, Dios mío, ya se me fue el español, ya ni español, ni inglés, ni francés, ya no sé quién soy. Quien invitó al amigo a ir a Reynosa porque había una oportunidad de trabajo, le dice, allá te espero. El que quería la oportunidad de trabajo se cruza el puente caminando y cuando llega a la dirección donde estaba el trabajo, lo estaban esperando, lo secuestran. O sea, tejanos aquí, se llevan a tejanos de aquí para allá y allá lo secuestran. Y resulta que somos los mexicanos quienes hacemos esto. Ahora, si hablamos de capitos, bueno, pues los capitos son norteamericanos. Y si hablamos también de capitos, pues me gustaría saber los nombres de los capitos norteamericanos, porque siempre le echamos a los mexicanos o colombianos, pero los gringos, ¿que acaso no existen? ¿O cómo se mueve todo esto? Digo, por eso este país no es perfecto. Pero bueno. No, desde luego, tienes razón en eso. Me refería al estado originario de cuáles son los males que aquejan a México. Desde luego que la Unión Americana tiene muchos problemas. El principal problema que tiene es ser un país de inmigrantes. Esa política pública ha sido muy mal manejada por el gobierno norteamericano. Ha usado a México como el patio trasero, decía Aguilar Simpson. La pregunta es, ¿en qué carácter están los migrantes en México venciéndose el título 42? Reina, esa es la pregunta que nos hacemos los mexicanos. A ver, hoy, al vencer el título 42, ¿en qué carácter se quedan los extranjeros en México como tercer país seguro? Mientras Estados Unidos ya dijo, ya te cierro la frontera, prácticamente le están cerrando la frontera ya. Nos están dejando en México múltiples problemas. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América. Y la pregunta es, ¿está preparada, por ejemplo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo para aguantar una migración de ese tamaño? Claro que no. Y los Estados Unidos de América y el gobierno mexicano sumiso, como siempre ha sucedido, ante, digo, hay que reconocer la fortaleza de la Unión Americana, generan múltiples problemas. ¿Qué sigue en la ruta de los migrantes? Francamente me parece un tema que no ha sido tocado a fondo. Es un problema grave, desde luego, un problema muy complejo que viven los países centroamericanos, hasta países de América Latina están aquí. De tal manera que cuando dos gobiernos, o cuando en el caso de México, en el caso de Estados Unidos, adolecen de una política migratoria inteligente
integradora, que evite, por ejemplo, asesinatos como lo que acaba de pasar en Ciudad Juárez. Y así, esos son los públicos. No, hay miles o cientos de miles de migrantes han muerto en esa osadía por buscar el famoso sueño americano. Y en las fronteras, como Reynosa, pues aquí está el crimen organizado todo lo que da, Reina. Y esos migrantes, o los captura el narco, o son ejecutados por el narco. ¿Qué futuro tienen? Lo están complicando la vida a los mexicanos, y lo digo con todo respeto, digo, soy un humanista desde luego, pero yo entiendo que México o la frontera mexicana no está para soportar migrantes, no tenemos infraestructura urbana, no tenemos recurso económico. Si aquí este gobierno ha empobrecido a 6 o 7 millones de mexicanos más viven en pobreza extrema o más, ¿cómo tendremos recursos para poder ayudarle a esos migrantes? Que no se les niegue el derecho a vivir mejor, no, pues ese no es el tema. Me refiero a la ausencia de una política pública eficaz que permita que la Unión Americana y México trabajen arduamente en ese fenómeno social que está trastocando la vida institucional de ambos países. Y dejando, por ejemplo, en Reynosa, has venido seguido para acá, ves haitianos por todos lados, ves más haitianos que reinocenses. Tienen copados. Definitivamente. ¿Cómo es posible que el primer cuadro de la ciudad esté totalmente copado por haitianos? Y hay colonias enteras que viven puros haitianos. Oye, no es posible que tengamos nosotros los recursos ni la capacidad técnica o de infraestructura para darles una hospitalidad plena a estos personeros que nos vienen a emproblemar más. Pero reitero, ¿cuál es la política migratoria del gobierno mexicano hoy día? Que nos digan en qué estatus tiene un extranjero hoy día en México. Entiendo que cuando viene un extranjero a un país lo expulsas inmediatamente porque no es mexicano, no es turista, no es nada. Entonces, ¿en qué carácter están hoy día los ciudadanos, en este caso migrantes, en la frontera con Estados Unidos? Sería muy importante que nos dijeran el gobierno de la República con certeza jurídica y certeza social en qué carácter están esos migrantes. En realidad es una situación muy difícil y desde mi punto de vista México jamás debió aceptar el retorno o que se le entregue, entre comillas, mensualmente 30,000 migrantes mensuales. Me parece que ahorita la situación está muy grave, muy complicada. He estado hablando, estoy muy pendiente de la situación, hablando con los albergues de migrantes de Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de este lado, de Juárez. Están en una situación muy complicada, o sea, ya no pueden, ya no tienen, por más que uno quiera donar, por más que la sociedad civil quiera apoyar, por más que el gobierno quiera hacer, son demasiados y cada día llegan más y se acabó título 42 y pensábamos, porque estábamos anticipando, bueno, yo me incluyo porque pues yo también en esto estoy, ¿no? Se estaba anticipando que iba a haber un cruce masivo, muy grande de personas que finalmente no ocurrió en la escala que se esperaba. Pero lejos de disminuir el número de migrantes en los albergues tras el fin de título 42, aumentó. Por ejemplo, Senda de Vida tenía de 6,000, aumentó a 9,000. Y además tienes que agregar, esos son los que tienen Senda de Vida 1 y Senda de Vida 2, pero tienes que agregar a todos los que están afuera y ahí se van otros miles más. Matamoros, ayer me platicaban, Matamoros que tenía alrededor de 8,000. Entonces, date una idea, 9 y 8, o sea, es una cantidad, 17,000 más. ¿Cuántos miles andan rodando, pululando en las calles? Esto nada más es de Reynosa y Matamoros. Ahora, cuéntale Laredo. Tenemos una situación muy complicada. Y desde mi punto de vista, se tiene que poner un freno de ya, porque esto va a explotar, es demasiado. Te está generando muchos problemas. Es una bomba de tiempo por Correcto.
la tardanza de la aplicación de política pública de parte del gobierno mexicano para darle solución a este problema. La posición de tercer país seguro, pues francamente nos deja en una posición muy delicada. A los mexicanos nos obligaron y el gobierno mexicano, acuérdate que esa posición la tuvo Donald Trump, ¿no? Con López Obrador. Y se aceptó esa posición por alguna circunstancia, algún chantaje. ¿Recuerdas que este pusilánime individuo de Donald Trump quiso aumentar los aranceles en México y a condición de no subir los aranceles, que aceptáramos ser a México el tercer país seguro, mientras que los migrantes arreglan su situación migratoria con Estados Unidos, permanecen en México? Y ahora, la pregunta es, reitero, cuando Estados Unidos expulse, digan, no más, ¿qué va a hacer México con tanto migrante? Jurídicamente yo sé lo que procede, tú también sabes. La inmediata expulsión del país por conductos, aviones, a veces tenemos lana para sacar a tanto migrante vía aérea. Pero nos sale más barato darles el transporte de regreso a sus países de origen que estén aquí. Digo, no nos ayuda en nada su permanencia, porque tenemos graves problemas, tú lo sabes también, en muchas áreas de política pública. Sí, pero hay algunos que ya no pueden regresar a su país. ¿Por qué? Venezolanos, cubanos, no pueden regresar a su país. Los cubanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque están en regímenes dictatoriales y salieron. Sí, Entonces, sí. la pregunta es, definitivamente, y regresando al tema principal de esta entrevista que fueron los presidenciables, yo creo que va a ser uno de los desafíos más grandes que se va a enfrentar el presidente o la presidenta próxima de México. Y hablando de presidenta, ¿crees que México está preparado para tener una mujer en el Ejecutivo Federal? Me han hecho esa pregunta recurrentemente en los diferentes foros donde me da la oportunidad de establecer diálogo. Y les he contestado lo siguiente, Reina. Yo creo que los países del mundo tienen que adecuar su normatividad a la ejecución de mujer y hombre ejerciendo cargos de elección popular, de la envergadura que significa la primera magistratura federal, la presidencia de la República. Y creo que en un país de machistas nunca hemos tenido en la historia constitucional del país, como la moderna, la contemporánea, una mujer que gobierne en la República. A mí me parece que no son todavía los tiempos para ello, porque el país está en un proceso de consolidación, entre comillas, de la democracia, en la ejecución de política pública. Creo que Sheinbaum, como Pero tal... la democracia no tiene sexo, señor. No, lo entiendo. No, claro. Y la prueba está que son elegibles. Si hubiera algún candado jurídico, pues estuviéramos en una dictadura de hombres, y no es el caso, o de una política excluyente, sector femenino. No es el caso de México. No me refiero a eso, Reina. Me refiero a la vida, al sistema político, a lo que ha regido el país en los últimos tiempos, en la era contemporánea. Creo que tiene que enfrentar los desafíos México en la construcción de una política que darle opción a la mujer para que ocupe cargos relevantes dentro de la política mexicana, desde luego. Yo me refiero al perfil de la candidata. No creo, el país tan polarizado como está, Reina. El presidente de la República, fiel a su doctrina, a su estilo personal de gobernar, decía Daniel José Villegas, pues lo tiene al país polarizado, porque a él le conviene de alguna manera, o porque él considera que es así el tema. Yo tengo muchos diferendos en ese sentido. Cuando un país está tan polarizado, problemas como la migración, problemas torales como la inseguridad que golpea severamente a las familias mexicanas, el problema económico que va en cualquier momento detonar en el país. Yo no creo que Claudia tenga las capacidades para poder conducir a México a estadios de normalidad política. Me parece que desde mi juicio, de las opciones optativas que tiene
En este caso Morena, faltan los del PAN. Creo que Marcelo Ebrard sería la persona indicada porque realizó política internacional, porque fue el referente de México ante las naciones del mundo, incluido Estados Unidos. La diplomacia mexicana, la diplomacia internacional no conoce a Andrés Manuel, conoce a Marcelo Ebrard. Y Ebrard tiene, para mí, el equilibrio, la madurez, la sensatez para poder reconciliar a la nación, para tratar de apaciguar los ánimos hoy día tan llenos de conflicto. Veo reacciones que no me parecen propias de una democracia. Veo a los mexicanos enfrentados hasta ellos mismos por el presidente de la República. Y obviamente, no leo, Marcelo, ¿qué? Permitió la llegada de qué? Permitió la llegada de... Te comento que es una persona muy preparada, Marcelo Ebrard, y la verdad conoce bien de política, sabe mucho, una gran experiencia, una gran capacidad, pero pues no es el único. Tiene la señora, la jefa de gobierno de México, tiene todavía más puntos arriba dentro de lo que son los cuadros de Morena. O sea, estamos hablando de una diferencia de 14 puntos, 34 para doña Claudia, 20, 34, 20. Disculpa la interrupción. Sí. Y esto es para todo el auditorio. Esas encuestas no existen, no sirven. El que va a decidir es el presidente. El gran elector en este país sigue siendo el presidente de la República. El que va a elegir el candidato es López Obrador. A juicio de él dejamos el destino de México los próximos 6 años. La lectura que arroja es que lo preocupante es para los politólogos, como es mi caso y compañeros que tengo en México, nos preocupa mucho regresar a las viejas prácticas del viejo régimen, de partido hegemónico, de partido único, cuando un Tlatoani tutelaba todo el país, a la posición al medio mundo, no había instituciones. Y las lecturas que a mí me preocupan, y a muchos amigos, sociólogos y politólogos, del presidente de la República, que esas prácticas amenazan con volver. Ese tipo de que el Tlatoani elige, se vivió todo el siglo XX, Reina. Invitar al voto vertical, a ver, vénganse, voten, vamos al plan C, vamos a que voten todos. ¿Sabes qué es eso? Eso es un acto de centralismo autoritario del viejo régimen. No puedes decirle a los electores mexicanos, vengan, voten por mí, porque los malos están allá, porque ellos son los corruptos. Un jefe de Estado no haría eso. Andrés no es una persona mala. Yo he votado por él los 3 veces, Reina. Tú ya me conoces, soy un hombre de izquierda moderada. No estoy de acuerdo con los abusos del poder. No estoy de acuerdo cuando se pretende socavar principios democráticos elementales de una democracia tan emergente como la nuestra. Por eso, cuando estuvo el PRI, acompañé a Andrés Manuel desde las plazas públicas a decir, no queremos centralización del poder, queremos que la división de poderes se respete, no queremos autoritarismo centralista. Y todo ese discurso de Andrés hoy parece contraponer sus actos individuales. Está invitando a los mexicanos a pervertir lo único bueno que tenemos en México, aparte de los ciudadanos, de la educación, las instituciones de la República. Hubo un diputado de apellido Mier, es priista y ahora preside la JUCOPO, la Junta de Constitución Política del PRI, en una ignorancia brutal o en una perversión brutal. Dijo en una cadena nacional, internacional con Carmen Aristegui en CNN, dijo que van a provocar una consulta popular, Reina, para suprimir a la Suprema Corte de Justicia, porque consideran que la Corte hoy día es una cueva de ladrones, Alibaba y no sé qué más. Termino. Eso es una falsedad total. La Constitución Política Mexicana no establece ese tipo de consulta, pero es la perversión de un personaje que quiere quemar en hoguera
en lumbre, en la hoguera pública, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oscar, siempre es maravilloso platicar contigo porque aprendo muchísimo. Yo no quiero que tarden muchos días en tener otra entrevista contigo y que nos centremos, valga la redundancia, en el centralismo político y en la perversión de la política. ¿Qué te parece? Sé que te Claro gusta que sí. el tema. Claro que sí. Bueno, gracias. Te quiero. Gracias. Te digo muchas gracias. ¿Cuándo quieres platicar? El día que tú me digas para agendarlo. Vale, yo estoy disponible. Mañana tarde, ¿qué te acomoda mejor? El día de Bueno, vamos a mañana, hacer una cosa. Mañana a las 3:30 de la tarde, ¿te acomoda? no hay problema, así quedamos entonces. Bueno, entonces hablamos. No, ya dejamos 3:30 Ya mañana. quedamos, ok. No se lo pierda la segunda parte de esta interesante plática. Ahorita tengo una entrevista con la policía de Mission sobre un tema muy interesante y tengo una otra entrevista, pero estas van a ser grabadas, con la policía de Primera, Texas. Así que me tengo que ir. Oscar, pero siempre un gusto platicar contigo. Mañana 3:30 de la tarde, aquí los esperamos. Pendientes, gracias, amigo. Gracias, siempre un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes.